Vamos a entrar con un tema que quiero que Denise y que Fabiola me toquen. Y es la manera cruda, burda, cabrúfalo, con que la prensa puertorriqueña exhibe el esplendor de su odio a las personas que marca. Y esta vez les voy a leer de Noticel. Esto es una nota que es una vergüenza, una falta de respeto y no llena los estándares de calidad que muchas veces ha tenido Noticel. Dice: revive influyente iglesia Fuente de Agua Viva, cuyo pastor tiene hasta el celular del gobernador. En primer lugar, son muchos los pastores y curas que tienen el celular del gobernador. Número 2, Otoniel Font, hijo del polémico religioso Rodolfo Font, ya polémico, ya es hijo de, tras superar un conflicto familiar, entre comillas, lleva adelante la reconstrucción de la Torre de los Ricos o de los dinosaurios que por años adornó el Expreso. Otoniel Font, impecablemente vestido, con su barba acicalada y cabello recortado, se maneja a sus anchas entre políticos, entrevistadores, jefes de agencia y el mismísimo gobernador, y se ve radiante porque uno de sus principales proyectos, levantar nuevamente en Carolina el edificio de la iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, es un hecho. El hijo del polémico religioso Rodolfo, esto es puro odio. Yo no puedo creer que en Puerto Rico hay medios que se prestan para esta letrina. Primero, eso no se lo aplican al monseñor. Eso no se lo aplican a ningún líder de una iglesia independentista. Ninguno. Pero es el odio nada más. Esto no es una historia informativa. Esto es un hit job. Es un hatchet job. Y si Denise no lo entiende, léalo de nuevo para que usted vea que esto es ofensivo. Que conste que esa no es mi iglesia, ese no es mi pastor. Yo no estoy, lo que estoy diciendo es cómo la prensa recarga. ¿Por qué? Porque los Font son enemigos públicos número 1, declarados por estos comunistas que dirigen la prensa en Puerto Rico, y hay que destruirlo. Aunque el hecho es que la donación viene de FEMA directamente bajo la ley federal. Aquí no ha tenido nada que ver el gobierno de Puerto Rico fuera de dar los permisos de reconstrucción, igual que el municipio de Carolina. Esa es la historia. Denise Lebrón, ¿estás por ahí? No, no tengo a Denise. Bueno, pues debo tener a Fabiola. Adelante, Fabiola. Saludos, Luis, Denise y amigos que nos sintonizan. Pues como tú muy bien dices, hay un juicio selectivo, ¿verdad? Cuando se trata de pastores que se identifican más con el ala derecha, y me refiero, ¿verdad?, a los estadistas, versus cuando se trata del arzobispo de San Juan, cuando, ¿verdad?, no sé si recuerdan ustedes que en el 2001, él con muchísimo cariño y admiración le regaló el anillo episcopal a Aníbal Acevedo Vilá, y eso pues no se criticó. Y cuando él hace observaciones que incluso a veces son de índole comunista, pues tampoco la prensa les hace señalamientos para criticar, ¿verdad?, que se inclina de un lado versus otro. Así que esto es básicamente más de lo mismo. Y pues obviamente en el aspecto religioso pues siempre se ha dado mucha crítica en relación a lo que es la separación de iglesia y Estado, pero cuando es selectivo, ¿verdad? Porque cuando se trata de lo que son las izquierdas y personas que se identifican con las izquierdas, el juicio es menos severo. Y en relación a los daños que sufrió la propiedad, pues él tiene derecho de hacer una reclamación por estos daños ocurridos, y si va a recibir unos incentivos, unos beneficios para que pueda reparar la estructura, pues muy bien. De hecho, la salud mental mejora mucho cuando las personas tienen base de fe, porque precisamente la base de fe a ver si tengo a Denise. Denise Lebrón, ¿está? Tengan fortaleza. Sí, me Denise, encuentro. ¿qué te parece esto? O sea, fíjate, un proyecto, una construcción de 32 millones, que va a traer propiedad, empleos directos, empleos indirectos, y va a mantener una congregación, y está ahí. Lo da FEMA directamente, porque es una ley federal, precisamente para ayudar a las iglesias. Pero hay que hablar pestes y excretas de
los beneficiarios. ¿Por qué? Para hacer capital político. Ese es el tipo de periodismo anticristiano, vulgar, barato, horrible, que destruye la credibilidad de la prensa. En vez de informar, muy bien, informe si usted quiere, pero oiga, qué barbaridad. Denise. Siempre esto ha sido así, como estaba explicando muy bien Fabiola, Luis, que es a la conveniencia, ¿verdad?, de la izquierda, que la izquierda es para el lado que agarra a la mayoría ¿verdad?, de la prensa, y máxime los que escriben de esta manera. Aunque Noticel es una fuente muy buena de información, nunca ha dejado de tirar su cascarita en las noticias, y uno se da cuenta. Máxime ocurrió mucho cuando la polémica de lo de la renuncia de Ricardo, y mientras estaba dando ¿verdad?, ese hecho, tiraron muchas cascaritas. No solamente eso, Ricardo fue a pedir perdón a la iglesia. O sea, muy bien. Exacto. Pero porque... Y Noticel le gusta mucho meter la cuña. Lo que pasa es que disimulaban un poco más que el Nuevo Día y que los demás, pero también lo hacen. Y hay que dejar saber que en Noticel están trabajando no solamente gente del Centro de Periodismo Investigativo hoy día, como era para aquella época de lo de Ricardo. Ahora están trabajando gente que están trabajando con el PNP. Así que ese es el tipo de personas que están creando este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque les importa un divino ahora la figura de Pedro Pierluisi, muchos de los que trabajaron con el PNP y con Pedro Pierluisi, que ahora están en Noticel. Ahora lo que quieren es fastidiar a Pedro Pierluisi. Entonces, sí, hay que... Pero es que Pedro Pierluisi no tuvo vela en este entierro. Quien otorga los fondos es la ley federal a través de FEMA. Fue FEMA. Y eso también derrota la cuestión que dicen muchos medios de que la separación de iglesia y Estado es absoluta. No es absoluta. Si no, FEMA no le hubiera dado el dinero a esa gente que son iglesias para que se rehicieran. Tú sabes, fíjate qué cosa más interesante. FEMA aprueba ese dinero para estas iglesias, y entonces ahora están diciendo que es Pedro Pierluisi el que le está dando el dinero a Otoniel Font. Pero que Otoniel Font tiene el teléfono de Pedro Pierluisi, no es gran cosa. El teléfono de Pedro Pierluisi lo tienen todos. Pierluisi nunca lo ha cambiado. Ha tenido el teléfono por años y lo llaman. Cuando no de eso no contesta, ¿verdad? Y ya está, pero ese teléfono lo tiene medio mundo en Puerto Rico. Pero ¿cuál es lo malo? ¿Qué tiene de malo que alguien, y menos un líder religioso importante en nuestra sociedad, tenga el teléfono del gobernador? More power to him. More power to him. Fabiola, aquí hay un elemento anticristiano también, un elemento violento, antievangélico. Y eso, tú miras hoy la prensa y lo vas a ver. La manera en que lo cubren, la hostilidad, lo que hacen es endiablar y demonizar a la iglesia Font, a su feligreses y al pastor Font. Es así, Fabi. Pues, y no necesariamente porque las personas vayan a la iglesia de Font quiere decir que son estadistas. O sea, la iglesia, hay muchos, por ejemplo, el arzobispo, hay gente que puede ir a la iglesia cuando él benice, no quiere decir que porque vayan a la iglesia con el arzobispo son independentistas, o cuando van a la iglesia con X o Y sacerdote que se identifica con X o Y filosofía ideológica, no quiere decir que la compartan. Las personas cuando van a la iglesia, ya sea protestante o católica, van a rezar, y lo menos que le interesa es ese revolú político. Lo que pasa es que lamentablemente muchas iglesias están perdiendo credibilidad porque están tratando de influir sus ideologías en los feligreses o en las personas que visitan las iglesias, y eso pues es algo que nosotros muchas veces lo hemos señalado, porque debe haber una separación de lo que es iglesia y Estado, aunque claro está, los valores de cada persona son parte también de verdad de nuestra esencia. Y en relación a lo que estaba tratando de decir ahorita, mira, muchas veces la salud mental de las personas cuando están en procesos de crisis
Se fortalece también mediante la fe. Cuando las personas están pasando por una crisis bien fuerte en su vida, lo que es la fe es lo que les ayuda a tener fortaleza para poder enfrentar los problemas y salir adelante. Así que atacar también lo que es la fe o las personas que tratan de llevar mensajes de fe y esperanza, pues es parte también de destruir la salud mental de las personas que se agarran de su fe para poder enfrentar las crisis del diario vivir. Tengo otra noticia para tocar con ustedes. Página 29 del Nuevo Día. El gobernador está en contra de ponerle límite a los cobros de alquiler. Yo nunca, o sea, esta prensa es tan comunista que pretende que el gobierno le diga a usted sobre su propiedad cuánto cobrar sobre ella. El problema es que el 95% de las casas y apartamentos que están en Airbnb y en Vrbo son de puertorriqueños. Es una forma de suplementar sus ingresos, no de ricos. Hay gente que tiene una casita en la playa y tiene un miradorcito o tiene un segundo piso y lo alquila. Y el gobernador correctamente dice, yo no tengo por qué controlar que ellos se radiquen, ¿verdad?, en turismo, cuestión de que esté debidamente reglamentada, que cumplan con las órdenes de sanidad y que paguen sus contribuciones y estamos bien. Es increíble. Óyeme, Denise. Tú sabes, Luis, que ellos se pasan con esa cuestión de ponerle límite a todo lo que a ellos le conviene poner límite. Ahora mismo, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con que las rentas sean altas, pero lamentablemente en los tiempos, con el tiempo las cosas suben. Ni yo estoy de acuerdo con que la docena de huevos está a 6 billetes. Pero la tengo que comprar. Exacto, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero entonces el problema es que las cosas han subido, dado una serie de situaciones, y estas personas que rentan, como tú muy bien dices, comen, y la compra ha subido, la luz y el agua suben, y muchas otras cosas suben, que ellos muchas veces en la renta te incluyen la luz y el agua o el agua nada más. Muchas veces ellos dependen de esa renta porque es el único medio que tienen, además de quizás cogen su chequecito de pensión o seguro social, y tienen esa renta para sobrevivir, y con eso es que comen. Y contra, si todo lo demás sube, pues lógico, si lo va más básico, que es la comida, y eso sube, pues todo lo demás tiene que subir. Oye, Fabiola, sí, es una cuestión enfermiza. ¿Cuándo en nuestra sociedad, aparte de lo que controla DACO, se ha metido el gobierno a decir esto es lo que tú tienes que cobrar por tu propiedad privada? Esto es, y que estemos discutiendo a la altura del siglo XXI si el Estado debe reglamentar las rentas o debe establecer tope o quién compra, es parte de un Estado, de una prensa que es no solamente déspota, sino ignorante completa de lo que debe ser un libre mercado y una sociedad capitalista. Fabiola. Totalmente de acuerdo contigo y totalmente y radicalmente en contra de que se meta en eso. Porque muchas veces las personas alquilan su propiedad también de acuerdo a los gastos que tienen. Porque, por ejemplo, cuando tú alquilas una propiedad, también tú pagas un CRIM de acuerdo a eso. Porque no es y mientras más alta la renta, más paga. Exacto, porque también cuando tú tienes un ingreso, primero que tú radicas y radicas planilla, tú estás ya pagando por ese ingreso que estás recibiendo. Eso es número uno. Número dos, pagas CRIM también por una propiedad que tú alquilas. Así que también el CRIM se beneficia de que tú alquiles esa propiedad porque te cobran de acuerdo a que es alquilada, no a que es tu primera vivienda. Cuando es primera vivienda es 1% y cuando es alquilada es otro %. Así que también cobran CRIM por eso. Aparte de la inflación que existe ahora mismo y los gastos que a veces estas personas tienen que tener para poder mantener en óptimas condiciones lo que es su negocio de alquiler y así poder seguir rentándolo. Así que es una serie de gastos que conlleva y provoca que la persona tenga que poner un precio, un costo a esos alquileres. Además, intentamos sobrevivir. Aquí los ingresos son muy bajitos y la gente tiene que sobrevivir. Claro, fíjense una cosa. El Nuevo Día no le pregunta a María Luisa ni a Albi si van a ponerle un tope a los alquileres que hacen en City View y todos los edificios de
del Nuevo Día. Jamás se lo plantearían, porque no solamente es una falta de respeto, sino en realidad es algo que no cabe entre capitalistas. Sin embargo, Denise, van y dicen, oye, allá la viejita de la esquina, dile que no puede cobrar más de 100 pesos. Así es. Es así, Luis, donde se le va la mano en los alquileres muchas veces, en la cuestión por pico cuadrado, en los alquileres de comerciales. Ahí sí que podemos hablar, tendríamos tela para cortar aquí. ¿Y quiénes son la mayoría de los buildings de esos buildings que tienen oficinas? No es el gobernador, no son los hijos del gobernador, que a todos meten al gobernador. Bueno, y hasta el sobrino que tiene, o la sobrina que tiene un real estate, ahí la sacan y está vendiendo mucha propiedad. Es así, una prensa salvaje. Tenemos una prensa salvaje. La gente debe saberlo, ¿verdad? Y lo ponemos probándole todos los días las historias, los prejuicios, el odio, la recarga que va ahí. Denise, ¿tú comiste sierra en escabeche? En esas voy. Baje que esa, para que mejore el ronquido, lo que es, ¿verdad? Que tiene ronca la voz. Y ¿sabes por qué? No es por la sierra, es por el aceite que le vas a meter por ahí para abajo a esa garganta. Mira, eso es así. Que de viaje, regresé. Sí, no, lo sé que te dio duro. Te dio bien duro. Y no es COVID para los que están por ahí preguntando. No, sí, gracias a Dios. Yo me imagino que Fabiola también ya tenga listo el escabeche, ¿no? Pues todavía, pero probablemente en estos días vaya a comer. Tú te vas para el combate, combate, tú lo sabes. Te vas para la casa de playa, seguro. Aunque llueva, y va a llover 2 días, por lo menos hasta el sábado va a estar lloviendo. Gracias a Fabiola y gracias a Denise. Que pasen un Viernes Santo y un Jueves Santo en paz, tranquilidad con su familia, y que el Señor Jesucristo los encuentre alegres y felices el domingo de resurrección. Así que ambas. Mis amigos, esas son algunas de las noticias que tenemos para ustedes hoy. Como les dije, es Jueves Santo, pero hay noticias por un tubo y 7 llaves. We have to do our homework. Y ya mismo venimos con Juan José, con Alfonso y con Eric para analizar el resto de las noticias del día. Continuamos. Y vamos a empezar con la noticia, el bombazo de hoy, que es, de hecho, vamos a empezar primero con la del día y después con la del vocero. Menos severos los recortes en los planes Advantage. La historia no es el recorte, la historia es el discrimen, y donde los viejitos puertorriqueños reciben, ¿verdad?, como parte de los planes Advantage, un 47% menos. ¿Está por ahí, Alfonso? Sí, buenas tardes, Dávila, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Mira, nosotros estamos viendo otra vez otro ejemplo aquí de cómo el estatus colonial nos afecta, y entonces lo que estamos viendo es que no nos afectan, inclusive no respecto a otros estados, sino también a otros territorios. O sea, lo que demuestra la gráfica que publicó el Nuevo Día hoy es que Puerto Rico aún recibe menos que las Islas Vírgenes en fondos Medicare y Medicaid. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una población que cada día es mayor, que envejece más, que depende de este tipo de programas, entonces, ¿a qué se enfrenta la población mayor en Puerto Rico? Pero entonces, se está enfrentando a menos servicios, a menor acceso, a menos fondos, ¿verdad? A que tengan que sacar más de su bolsillo para costear sus gastos médicos. A eso es a lo que se enfrentan. Menos especialistas. Y menos especialistas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hablamos del sector privado y los cabilderos, pero lo que están hablando es ponerle parchos al asunto. ¿Usted quiere paridad en fondos Medicare y Medicaid? Tenemos que ser Estado. Eso es lo que hay. No hay más nada. Y todos deberíamos estar hablando de ese objetivo en vez de estar poniendo parchitos e ir a cabildear a la capital federal por migajas. Pero como glorifican eso, como tú muy bien dices, o sea, porque van a ser menos los recortes de lo que estaba presupuestado. Y fueron los cabilderos los que lograron que se recortara menos. Exacto. Eso es así. Juanjo. Mira, saludos, Dávila, saludos a los compañeros. Esto me recuerda cuando Sila Calderón era gobernadora, que decía, acostumbrado a hacer mucho esto, decía,
proponemos un 600% de aumento en el agua. Y entonces empezaba ese jeguero y al jato decía, no, vamos ahora va a ser más que un 300%. Y decían, wow, contra Bregó. Bregó, o sea, y yo quiero verlo, por supuesto estoy de acuerdo con Falfo y yo creo que todos aquí estamos en la misma línea, ¿verdad? No, todo el mundo quiere ir al cielo y nadie se quiere morir. Y la verdad es que si usted quiere los beneficios de ser un Estado, tiene que ser un Estado. Pero me gustaría tocar la parte de la reseña, ¿no? La forma en que lo presenta, en este caso, el Nuevo Día. O sea, es como que, bueno, te amputamos las piernas, pero hay un tipo ahí que te va a comprar los zapatos. O sea, no, es una tragedia que nosotros, siendo ciudadanos americanos, continuemos teniendo menos derechos y beneficios que los conciudadanos del norte. Punto. Y entonces todo esto de que no, pero ahora el golpe va a ser un poquito menos, o sea, tranquilo, va a coger un golpe como quiera y te vas a quedar escaso, te vas a quedar corto. Entonces la reseña en portada y con esta pomposidad, para mí, me raya en lo irrespetuoso, ¿no? Porque es como que, pues mira, te chavamos, sí, pero te pude haber chavado más. Porque o sea, ellos no pueden hacer historias que indiquen mucho que se discrimina contra el Lela. Y como no quieren que la gente sepa eso, entonces dicen, mira qué bueno el Congreso, que nos recortó mucho menos, de 8 bajó a 2, y encima de eso, mira qué bueno, esos cabilderos tremendos que tenemos, en vez de tener una representación, una delegación congresional, el cabildero es mejor. Es así. Óyeme, Eric, adelante. Pues Luis, primero que nada, buenas tardes a ti, a tu audiencia y aquí a mis compañeros de panel. Mira, en mi caso, cuando empiezo a leer la noticia, pues, ¿verdad? Tiene un tonito, ¿verdad? Como que bastante positivo al principio y uno dice, pero entonces cuando uno empieza a leerla, dice, pero es que esto es malísimo, esto es nefasto para las personas de edad avanzada. Y entonces ahí, como tú decías muy bien al principio del programa, me recuerdo esta otra noticia que salió en la semana donde pues los viejos, pues no hay donde, ¿verdad? Centros de cuidado o hogares donde ellos puedan estar que reciban un tratamiento adecuado. Yo digo, wow, entonces pues la situación para los, ¿verdad? Para las personas de edad avanzada pues está más crítica de lo que se piensa. Y no solamente la noticia, como aquí ya ¿verdad? Se mencionó en varias ocasiones, no solamente señala la nefasta situación colonial por la que está Puerto Rico, sino que deja en datos, que no es que es una mera situación que nos estamos inventando, es que Puerto Rico no solamente recibe ¿verdad? menos primas al mes que Hawái y las Vírgenes, por la situación que vivimos, sino que por encima de eso recibimos menos dinero y los medicamentos son más caros. O sea, estamos hablando que los medicamentos en Puerto Rico, según la propia noticia, es un 25% más caro en comparación con cualquier otro estado. Así que si le sumas la situación de que menos dinero para comprar cosas más caras, lamentablemente lo que van a estar enfrentando nuestras personas mayores de edad va a ser una situación bien crítica que nos va a obligar, ¿verdad?, como gobierno local a quizás a buscar alguna solución. Y ahí entonces yo entiendo que es una falta de respeto, una noticia tan delicada, ¿verdad?, que requiere una sensibilidad con los stakeholders aquí en este caso, que son las personas mayores de edad y no los cabilderos, ¿verdad?, como se ha mencionado aquí. Así que yo creo que es una noticia bastante, ¿verdad?, irresponsable en cuanto a quien se debe, ¿verdad?, informar correctamente, que no es el hecho de que si hubo un cabildeo que, como dijo Juanjo, que, ¿verdad?, te cortamos las piernas, te ponemos zapatos, sino que aquí va a haber una situación más crítica para nuestras personas de edad avanzada. Así que resaltar si hubo un cabildero que logró no sé qué, creo que es altamente irresponsable. Fíjate, Alfonso, cómo truquean. Este es el truqueo. Menos severos los recortes a los planes de Advantage, es decir, del lobo un pelo, mira qué tremendo. Vamos a empezar por la realidad. Va a haber y hay recortes en todos los programas Medicare Advantage en toda la nación, porque ya estamos en reconversión, ya terminó la pandemia, ¿verdad? Eso, cuando usted mira la segunda, nos dice, Puerto Rico no se libra de los recortes en Advantage, pero la noticia en realidad está en la tabla. Cómo nos da duro el discrimen. Esa es la verdadera noticia. La brecha en Medicare Advantage. Alfonso. No, ese es el problema. O sea, que lo que vemos es que el discrimen y la situación que atraviesa Puerto Rico nos pone en desventaja no tan solo con los estados, sino con otros territorios. O sea, estamos hablando de que gastamos en cabilderos y van para allá y las Islas Vírgenes reciben más que nosotros. ¡Qué bueno es el ELA! Exacto. Eso es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces vemos a todos, porque entonces
todos que si más fondos Medicare y Medicaid, pero entonces quieren perpetuar el discrimen, quieren perpetuar la desigualdad, porque por un lado van y piden paridad en fondos Medicare. Pues señores, la paridad en fondos Medicare nos las va a dar la estadidad. Fuera de eso, vamos a tener que estar siempre mendigando migajas. Que fíjense otra cosa, otra palabra esa que tú utilizas, ¿verdad? Porque estás repitiendo la prensa. En vez de pedir y exigir lo que es el derecho fundamental de la igualdad, entonces vienen con paridad. Utilizan la palabra paridad. ¿Para qué? Porque la igualdad implica estadidad y no quieren utilizar la palabra igualdad. O sea, el truqueo periodístico es maravilloso en esto, Juan, cómo trabajan la noticia y como te dije, son dos noticias empatadas. Ahora Eric la sacó el domingo, donde dice que no hay proveedores suficientes, no hay quien cuide a los ancianos, ni hogares suficientes para cuidar a los ancianos. Parte del problema del discrimen, porque si hubiera trato igual en los programas Advantage y Medicare, habría más pago a proveedores, habría más competencia en hogares de cuidado, todo ese tipo de cosas. Todo está interconectado. Juan. Sí, es una cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra y como consecuencia afecta a la otra. O sea, y claro, la palabrería a la hora de reseñar una nota, pues es extraordinaria, ¿no? O sea, ¿verdad? Es menos oneroso, ¿no? Menos malo, como decía, al contrario que decían los nenes, más mejor, ¿verdad? Y es esa forma de presentártelo. Yo menciono a veces una frase, ¿verdad?, de forma jocosa de un titular que diría: gemelo suicida mata hermano por error. Y es que lo veo, o sea, es la forma de llevarte a eso. Es como hacían con los propios delegados de la estadidad, ¿verdad? Pues cuando querían darle un golpe, pues eran cabilderos. O sea, y lo vemos también. En este caso, los cabilderos son buenos. Los cabilderos de la colonia son buenos. Ah, sí, ¿ves? sí. Esos son tremendos superhéroes. Pero no hables cabilderos de la estadidad, muchachos. Esto es increíble cómo se trabajan las historias. Y hay otra segunda historia que quiero comentar hoy, y es la Junta de Control Fiscal estableciendo las prioridades. De hecho, la prensa no reseñó realmente, porque no indagaron, no leyeron el documento, de las directrices que está dando la Junta de Control Fiscal, las instrucciones, la hoja de ruta para tocar temas como educación, infraestructura, salud, gobierno, energía. Todo está federalizado. No te lo van a poner así. El titular del vocero es: Junta de Control Fiscal establece prioridades. No, da órdenes. Da órdenes. Oh, vamos contigo, Eric. Sí, pues mira, Luis, esa noticia, fíjate, a pesar de todo, yo creo que esta nueva cara de la Junta de Control Fiscal creo que es algo más sensible, creo que es un poquito más delicada en cuanto a dirigirse al pueblo puertorriqueño. Aunque precisamente ese es el titular que trae la noticia, ¿verdad? Uno quizás impositivo, pero cuando ya tú ves el primer párrafo, la misma Junta está diciendo: mira, estas son nuestras prioridades, pero ojo, que dicho sea de paso, son las mismas que AFAF, ¿verdad?, expresó a favor del gobierno. Así que parece que hubo, ¿verdad?, alguna especie de consenso, ¿verdad?, entre el gobierno y la Junta, lo cual para mí considero que es muy saludable. Creo que es muy bueno ver este tipo de dinámica, porque yo siempre he dicho que una cosa es los asuntos fiscales y otra cosa es hacer política pública. O sea, yo no creo que por la ley promesa el gobierno tenga que ceder o tan siquiera lo requiera la ley, ceder, ¿verdad?, la formulación de política pública. Así que yo creo que ese primer párrafo pues contradice un poco quizás ese titular. Para mí como abogado, ¿verdad?, y como puertorriqueño, creo que me da, ¿verdad?, como uno dice, un poquito de esperanza de ver quizás una dinámica un poco mejor entre gobierno y Junta. Otra cosa que igualmente me llamó la atención es que ellos dejan sin propósito alguno una cantidad de dinero bastante considerable para que sea el propio gobierno quien decida en qué los utiliza. Ese y que ellos lo aprueben. Sí, yo creo que eso es dejar en blanco asignaciones para negociarlas en el proceso. Que para mí eso es bien alentador, me gusta, entiendo que, como mencioné, creo que está como que evidenciando, ¿verdad?, una excelente o por lo menos una mejor relación entre gobierno y Junta. Así que yo creo que la noticia, ¿verdad?, aunque es un titular bastante, ¿verdad?, normal, ¿verdad?, porque no
yo no creo que los titulares ninguno realmente vaya a decir cositas buenas, pero creo que la propia noticia me parece que fue bastante justa. Oye, en eso, Alfonso, es cuando tú miras las advertencias que le están diciendo a la legislatura, básicamente le dicen, este es el presupuesto, ya está aprobado, no me lo toques, no te atrevas a cambiar el plan fiscal. Se lo han advertido, Alfonso. Definitivamente. Y aquí yo creo que también hay una serie de situaciones que han estado pasando. O sea, yo creo que también la interpretación expansiva de la jueza Swain del alcance de la ley promesa ha jugado bastante en contra del gobierno. Pero entonces, ¿qué pasa? Como tú muy bien dices, Dávila, cuando tenemos una legislatura irresponsable que no entiende o que no quiere entender dónde estamos y hacia dónde nos tenemos que mover, pues entonces la Junta, utilizando, ¿verdad?, ese análisis y esa interpretación expansiva que ha dado la ley promesa de los poderes que tienen bajo el estatuto, ¿verdad?, la jueza Swain, discúlpame, de los poderes que tiene la Junta bajo el estatuto, pues ya literalmente lo que está haciendo es gobernando a Puerto Rico y estableciendo política pública desde Atorrey. Porque eso es lo que hacen, pero es producto... Ustedes se van a dar cuenta ahora, en eso vamos a estar hablando de presupuesto por un tubo y 7 llaves las próximas 8 semanas. Así mismo. Y total, a final de cuentas, el presupuesto de la Junta pa es el que va. Porque así estamos, pero ¿qué es lo que pasa también? Nosotros como gobierno, y digo en términos generales, también hemos fallado porque por los pasados años nos hemos puesto en la pelea pequeña con la Junta, y entonces van a donde la jueza Swain, y la jueza Swain dice, no, pues que la Junta puede hacer esto, y la Junta puede recortar aquí, recortar allá. Miren, no, la realidad es que cuando uno lee la ley promesa, que es única en su clase, ¿verdad?, y hecha para Puerto Rico, producto de la relación colonial, ahí con todo eso, la ley promesa estaba hecha para que la Junta, una vez hiciera sus proyecciones, le dijera a Puerto Rico, tú tienes para gastar tantos billones al año, cómo tú los gastes es problema tuyo. Pero no te puedes pasar de aquí, porque tienes que pagar la deuda. Eso era lo que se suponía que hiciera la ley promesa. Pero la Junta ha extendido, la jueza Swain le ha permitido y le ha dado carta blanca a la Junta. Pues entonces estamos donde estamos, pero también hay que reconocer que nuestros legisladores, y cuando hablo de ambos partidos, aquí no estoy hablando de uno versus el otro, han fallado. Y entonces han permitido que hemos llegado a donde que los 7 miembros de la Junta son los que están gobernando a Puerto Rico y estableciendo prioridades de política pública. Donde en promesa dice que la Junta va a establecer prioridades de política pública. La Junta es un organismo fiscal, no es un organismo de política pública. Pero así estamos. Eso es lo que tenemos que bregar ahora como gobierno. Juanjo, ¿qué diferencia? ¿Tú ves alguna diferencia? Yo creo que la Junta está más afirmativa, o sea, más segura, pero lo hace con vaselina, es lo que yo entiendo. Y claro, con la legislatura no se puede bregar con vaselina, esa agüerrás pura, pero se lo está diciendo. O sea, aquí mandamos nosotros, no me toques el plan. Sí, yo creo que si algo se ha visto, y lo traes muy correctamente, es ese cambio en términos inclusive de la forma en que informa la propia Junta lo que está haciendo y lo que pretende hacer. O sea, ya llegó un punto donde tiró la raya, dijeron, miren, aquí mandamos nosotros, ya Swain le ha dado varios golpes a ustedes, vamos a dejarnos de chiquita, esto va a ser así y punto. Y de igual manera ha reconocido la disposición del propio gobernador a trabajar buscándole la vuelta, no es que le guste las cosas, porque todos sabemos que el propio gobernador ha tratado de establecer iniciativas por ley que al fin de cuentas pues se las han virado, o sea, no es que esté todo el tiempo de acuerdo con la Junta, pero ha tenido una actitud más llevadera, porque a la larga, volvemos, la Junta manda. Punto. Esto no es ni más ni menos. Manda. Ahora, la parte de la legislatura, fíjate, yo tengo que decir lo siguiente. Ellos saben lo que hay. Yo sé que hay algunos que uno dice, ese no sabe, porque verdad, está el Homo sapiens y el Homo no sapiens. Pero en este caso, estos legisladores lo utilizan como una cuestión de campaña. Es una cuestión de, mira, no, porque yo le doy un golpe a la Junta. No, porque ahí reclaman y se paran en tribuna y dicen, y yo no voy a permitir que una entidad por la que nadie votó por sus miembros, y se trepan ahí y hacen vistas públicas de presupuesto que son totalmente inoficiosas. O sea, ahí van a mandar un presupuesto
Y ese presupuesto ellos van a citar a todas las agencias, los legisladores de distrito van a empezar a reclamar cosas de sus distritos y pidiendo chavos hasta para las plazas públicas, y el otro allá va a Zaragoza a decir que todo es malo y que cuando él estaba no pagaba reintegro, no le pagaba a nadie, pero que estaba todo mejor, y ya, y al final la Junta, la misma película todos los años, y todavía faltan 2 presupuestos más. Y todavía nos faltan 8 semanas más de la prensa dándole chija a Zaragoza y a todo eso. A final de cuentas, la Junta viene y hace lo que le da la gana. Y esa es la verdad, Eric. Pues mira, Luis, yo creo que, fíjate, es interesante ver cómo va a ser la dinámica de este nuevo presupuesto, porque aunque sí concuerdo con que vemos, ¿verdad?, una Junta no impositiva, pero por lo menos, ¿verdad?, bien segura de lo que sabe que puede y no puede hacer. Así que la pregunta que yo me hago es, con esos $300 millones, que parece que puede ser ¿verdad?, un buen gancho para meter a la legislatura y que apruebe el presupuesto tal como está, porque si te fijas, la Junta que dice, mira, para gobiernos centrales estatales esto es lo que hay. Ahora, para los municipios sabemos que hay un problema, vamos a destinar $300 millones para ver cómo lo resolvemos en conjunto. Así que yo creo que a lo mejor en esa parte de quizás ponerse ahora de acuerdo en cómo utilizar esos $300 millones, donde quizás vamos a ver o una legislatura, ¿verdad?, un poco más centrada en resolver el problema, o si en efecto van a hacer lo que normalmente se hace, ¿verdad?, que es que entran con el politiqueo de cómo usar esos $300 millones a favor de estos problemas reconocidos con los municipios, que no hay solución, porque eso es lo que la Junta está diciendo. Mira, esos $300 millones, pónganse de acuerdo. Así que va a ser más interesante que en otros años, porque en otros años la legislatura cuestionaba por completo el plan fiscal, porque todo era dado. Ahora vemos cómo hay unas cosas dadas, otras no tanto, que permite quizás una parte de negociación. Así que vamos a ver en qué termina esto. Yo espero, ¿verdad?, que tengamos un presupuesto aprobado para el 1 de julio, como mandata la ley, pero eso estará. Vamos a impari materia. Vamos con la politiquería. El alcalde de Ponce en su video sacándole el dedo a sus enemigos, diciendo que él se va a quedar ahí. Es un desafío y el problema y el dolor de cabeza que tiene el Partido Popular con no solamente la alcaldía, sino el distrito de Ponce y los 3 escaños legislativos que tienen. Alfonso. Definitivamente ya eso no es... ¿Lo viste sacar el dedito? Sí. Lo viste sacar el dedito, muchas veces que lo sacó. No, pero yo lo que veo es, más allá de lo que está pasando en Ponce, es que ya el Partido Popular no es un partido, ahí no hay disciplina, eso es como una asociación, es como ir a Costco o a Sam's, que tú tienes una tarjeta y dice que eres miembro, pero haces lo que te da la gana cuando pasas por esas puertas. Porque ¿dónde se había visto que un alcalde, oye, ni Guillito, y Guillito, mira que hizo fuerza, o sea, y lo tuvo que sacar en la oficina del panel del fiscal independiente, y ni Guillito hizo lo que ha hecho el alcalde de Ponce, y vamos a hablar, ¿verdad?, a separar una cosa de la otra. Guillito era un alcalde que llevaba, ¿cuánto? 30 años allí, en la apertura municipal, o sea, tenía un standing. Este señor llegó ayer. Sí, y está, y no saben cómo bregar con él. ¿Y dónde está el presidente del partido? Porque ni siquiera lo han sacado del partido, o sea, ni siquiera lo han votado del Partido Popular, porque una cosa es su puesto de alcalde, otra cosa es sus posiciones dentro del PPD, ni siquiera lo han votado del PPD. Ahí es que tú ves la ausencia de liderato, o sea, que verdaderamente eso es un partido sin pie ni cabeza, que ya no hay disciplina, que ya es sálvense quien pueda, porque ni siquiera pueden controlar a un alcalde. Y la prensa no lo comenta. ¿Dónde están pidiendo expresiones de Dalmau? No las escucho. Adelante, Juanjo. Mira, yo tengo que decir que me llama mucho, pero mucho la atención la actitud de los candidatos a la presidencia de ese partido, porque pues Baby Dalmau, fantástico, o sea, él está de retirada, que no tenga el pool, bueno, eso se ha notado ya en muchísimos casos, que sí, con el de Mayagüez, el de Arecibo, el de Trujillo Alto, todo, vamos, nadie esperaba más, pero hay algo bien raro, porque normalmente cuando hay una contienda, ¿verdad?, como esa, para presidir un partido, los candidatos
se tiran de pecho, o sea, sacan pecho y dicen aquí yo no voy a tolerar nada que aparente ni siquiera corrupción. Y aquí es todo lo contrario. De hecho, uno de esos candidatos es presidente de la Asociación de Alcaldes. O sea, no estamos hablando de Jesús Manuel, que es uno que está en la legislatura, fantástico, pero ni es alcalde, ni, ¿verdad? Tiene la misma responsabilidad, pero no, ¿verdad? No está en el mismo standing en términos de la estructura. Pero los tres precandidatos a la presidencia ya nos están diciendo, o por lo menos los populares que están todavía empeñados en pertenecer al partido y votar ahí, que su política pública no va a ser, no digo yo mano blanda, es de cero acción cuando hay un caso de corrupción. Y eso sí que es triste, es lamentable, más para ellos que otra cosa, pero el pueblo en general, o sea, sufre, todo esto se sufre. Y cada día que pasa es peor para el Partido Popular. Y nuevamente este señor va a pelear, está agresivo, está ofendiendo a medio mundo, está desbaratando al Partido Popular en el sur y no hay nada que puedan hacer. De hecho, la oficina del fiscal especial independiente dice que ya para la semana que viene ellos esperan tener qué van a hacer con este señor. Eric. Pues mira, Luis, esto es bien preocupante, ¿sabes? Estamos hablando que hay, como ya se ha mencionado, quizás hay varios casos, ¿no?, de alcaldes populares que están pasando por X situación, y quizás podemos de alguna forma u otra tirar una diferencia en términos de que quizás hay unos casos que son un poco más técnicos, donde pues, vimos recientemente que el alcalde de Arecibo pues, salió bien, ¿no?, porque el FEI archivó el caso. Obviamente, como tú lo mirabas quizás desde una óptica legal, pues podías decir, mira, eso es un caso técnico, vamos a ver cómo se resuelve, pero este caso de Ponce, o sea, yo no veo manera de que este tipo salga bien. O sea, estamos hablando de que tiene 30 empleados, según ha trascendido, que eran de su confianza, porque eran del servicio de confianza del municipio de Ponce, o sea, que él los escogió a cada uno de ellos. Y aún así, ese equipo de trabajo que él tiene es quien lo coloca en esta posición, es decir, y revelar las ilegalidades que él estaba haciendo. Así que ese video que él está haciendo, yo no sé si es un video que él hizo, pues, me imagino yo por hacerlo, por aquello de decir algo, pero yo no veo forma de que este tipo se escape de estas alegaciones, porque primero que son bastante fáciles de probar y tienes 30 personas diciendo lo mismo, así que, o sea, este tipo va para afuera, o sea, definitivamente este tipo va para afuera. Así que esperemos quizás que en la próxima semana, ¿verdad?, se resuelve este asunto, pero, o sea, yo no sé qué maroma él se tiró con este videíto, porque es que, o sea, yo no veo como abogado, salvo que ahora se retracten los 30 testimonios de los 30 empleados, no sé qué. O sea, así que esto es un caso que el PPD, como institución que es, debió haber tomado mucho más control y debió haber tomado una posición más directa contra este alcalde y hasta, no sé, desaforarlo del partido, no sé qué pudieron haber hecho. Pero este esconderse de no hablar en un caso que es patentemente obvio, yo creo que eso realmente le va a hacer más daño de lo que ellos ya se han hecho por los pasados años. Bueno, vamos a hacer la pausa. La manera tan brutal, tan animal, con la que la prensa ha trabajado la historia de el dinero asignado por FEMA a la Iglesia Fuente de Agua Viva para reconstruir su templo. Es una cosa increíble y empiezo al revés. Ahora empiezo con Eric. Adelante. Pues mira, Luis, estábamos aquí, ¿verdad? Yo me estaba riendo porque yo decía, Fond debería estar dirigiendo una agencia, porque si consiguió esos 32 millones por FEMA para una iglesia, debería estar haciendo algo para el gobierno, o por lo menos asesorando, ¿no? Porque yo, ¿verdad? Y ¿verdad? Yo fui jefe de agencia y sé lo difícil que es convencer a FEMA de proyectos, estar en ese juego de explicar para que te cambien los muñequitos. Así que, como dice quizás también el ¿verdad, Carmelo? No podemos culparlo si él hizo su gestión y la logró. Obviamente esto no es una decisión del gobierno, es una decisión del gobierno federal, así que sus buenos oficios hizo para tener esos 32 millones de dólares a favor de, ¿verdad?, de ¿cómo se llama eso? De su audiencia, de su feligreses. Así que pero es la manera burlona, la manera, es como si el pastor fuese un criminal, como si fuera el diablo mismo, lo destruyen. Así es como nuestra prensa, que es una prensa bien puerca, describe y discrimina contra los sectores evangélicos. Es así. Desgraciadamente ahí estamos. Alfonso. Definitivamente me uno a las palabras de Eric. Yo creo que el pastor Fond debe
irse a Col3 a dedicar unas horas allí, porque no tan solo hizo que FEMA aprobara, sino que Col3 desembolsara. O sea, en los tiempos que estamos viviendo, eso, oye, hay que decirlo. Y mira, es como yo creo que el senador Carmelo Ríos lo explicó muy bien. Hay unos fondos destinados para organizaciones sin fines de lucro y para entidades privadas. ¿Por qué? Porque aquí en Puerto Rico había unos problemas con las cubiertas de seguro, y la mayoría de las cubiertas de seguro te cubrían un huracán categoría 3, y todo el mundo sabe lo que pasó en María. Y obviamente si tú hiciste el due diligence a toda persona que hizo el due diligence con su seguro y su seguro no le cubrió, FEMA le cubre lo que no le cubrió el seguro. Y eso es así. Quizás no te lo paga otra segunda vez porque va a requerir que tú asegures tu propiedad para un huracán categoría 5, pero en este momento que habían unos problemas con los límites de cubierta y con la extensión de daños, FEMA te cubría la diferencia. Y pues el pastor, pues imaginó que tenía sus contactos, hizo su cabildeo y logró que le aprobaran esos 32 millones para ir a esas fuentes de agua viva. Pues ojalá otras áreas del gobierno se movieran. Digo, y estamos hablando de celeridad. Estamos hablando de que eso le tomó 6 años. Tampoco es que fue en 2 meses que le aprobaron los 32 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que en septiembre se cumple 6 años del paso del huracán María, y todavía hay municipios y hay agencias peleando para que le desembolsen los fondos. Así es que estamos. Así que, oye, él hizo su trabajo, se movió, logró la asignación de FEMA dentro del marco de la ley. Pues hay que, yo creo que aplaudir la gestión del pastor, independientemente uno comulgue o no con lo que el profese o diga, y que ojalá eso sea una muestra de lo que va a pasar en este año con los fondos de recuperación que tanta falta hacen. Hay más, Juanjo. Hasta el teléfono del gobernador ha salido a relucir aquí. Oye, sí. Nadie preguntaba el por qué el monseñor tenía el teléfono de Aníbal ni de Sila. Ni cuestionaban eso. Pero el señor tiene el teléfono y el anillo. El anillo, o sea, hello, esto es tan asqueante la manera en que trabajan. El odio, esa es la prensa de odio, que perfila, lo saca para afuera el odio. Hay que odiar a este hombre porque es un corrupto y un pecador y todo eso. Hasta el teléfono del gobernador. Ayer empecé a verlo, ¿verdad? Cómo se formó este revuelo, especialmente en las redes de los compañeros, ¿verdad? Los colegas de los medios. Y fue interesante cómo se fue transformando. Entonces comienza como que empiezan a pintarlo primero como que el gobierno de Puerto Rico o le dio dinero o le facilitó algo que no le correspondía. Luego entonces empiezan a decir, pero ese dinero se pudo haber usado para otras cosas, tanta gente que está sin techos por ahí, y entonces lo siguen poniendo, ¿verdad? Buscando criminalizar al gobierno estatal. De ahí pasan pero es que es mucho chavo. O sea, pero bueno, pues it is what it is, ¿verdad? Entonces, lo último, lo más reciente que lo he visto hoy tempranito, ha sido que, fíjate, aunque es legal, es inmoral. ¿Qué? O sea, ¿quién determina? No, perdóname, a mí me encantó que lo hiciera el amanuense de María Luisa, que sencillamente cuestiona esos 32 millones de FEMA a la Iglesia Fund, pero nunca cuestionó los 125 millones que le dio Sila Calderón en fondos AFICA o bonos lo de AFICA a los Ferrer en el 2003. ¿Vieron cómo es la doble vara? Sí, por eso, pero volvemos, o sea, al final de cuentas, yo recuerdo una vez que dijeron, mira para allá, Jennifer González usando el vehículo oficial para ir a estudiar a Ponce Derecho. Entonces, cuando al final le demostraron que había todo bien, que todo estaba bien, que no era ilegal, el titular era que estaba colgado. Sí. Vamos a las cosas como son. La realidad es que aquí esto no es Irán, aquí no hay una policía de la moral, ¿ok? Aquí usted, lo que puede ser inmoral para usted, puede ser que para mí no. Vamos a empezar por ahí. Segundo, es legal. Y lo que es legal no lo puedes mover y vender de acuerdo con tu ideología. Es política federal. Claro. Política federal. Pero ahí estamos. Bueno, vamos a resumen de las noticias de la semana. Y esta semana mayor ha habido bastantes noticias. Tengo 20. Del sábado 1 a mañana viernes. Mañana se supone que no hayan periódicos mañana. No hay quien cuide a nuestros viejos abandonados. No hay hogares, no hay expertos, no hay nada. Muchos viejos abandonados porque las familias se han ido a los estados. Número 2,
Los jóvenes no quieren parir en el ELA despoblado. Número 3, la Junta de Control Fiscal impone directrices y prioridades al gobierno. 4, discrimen contra Puerto Rico en Medicare Advantage es de 47% menos. El Partido Popular y Zaragoza bloquearon esta semana 550 millones en rebajas contributivas. La secretaria de Energía Federal, Granholm, ordenó trabajar con Luma y con Genera Puerto Rico, y de hecho, ese informe de la Junta de Control Fiscal dice tienen que trabajar con ella. Próximo, inconstitucional en la Corte Federal la ley de mordaza pandémica de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez se fue de vacaciones para España después de haber pedido donativos para pagar sus honorarios. Se le cae el piso y el techo al corrupto alcalde de Ponce. La Pava no sabe qué va a hacer con Luis Irizarry Pavón. Procesado criminalmente en Nueva York, Donald Trump, que fue la noticia global de la semana. Trump exige defundar el FBI y el Departamento de Justicia. La prensa inconforme con la rebaja de tarifa de energía eléctrica. La prensa se burla del uso de fondos FEMA para la iglesia de Font. Memo González, Memo, declaró la guerra al uso del cachito. Y hasta hoy le cayeron encima a los detallistas. Ciberpiratas hackearon las cuentas de los abonados de acueductos. Baja el COVID al mínimo en Puerto Rico. 0 quejas en Semana Santa por viajes de lanchas a Vieques y a Culebra. Pedro Pierluisi opuesto al control de rentas de corto plazo y federales radican cargos de fraude contra fondos por fraude en fondos CARES, los PPP. Vamos a empezar con el tema de Trump exigiendo defundar el FBI y el Departamento de Justicia, que ha sido algo que hace mucho tiempo están pidiendo los independentistas en Puerto Rico y no han parido. Adelante, ¿con quién empiezo? Pues yo cojo ese tema. Bueno, es que, imagínate, estamos hablando del presidente Trump, así que, ¿qué ustedes estaban esperando que él contestara ante el hecho de que un gran jurado determinó causa para arresto, ¿verdad? Determinó procesar a Trump por crímenes y falsificación de documentos? Definitivamente yo no esperaba otra respuesta del expresidente, aparte del hecho de que, pues vamos, yo reconozco que aquí en Puerto Rico el FBI ha tenido un abuso de discreción en muchos de los casos que ha radicado y de la forma que procesan a mucha gente. Nosotros vemos estos operativos para arrestar a políticos, sin embargo en los estados el FBI les da una citación como le hicieron a Trump, que Trump llegó sin show mayor. El show lo hizo Trump, pero el FBI no hizo show. El FBI le dijo, este día tienes que comparecer a tal sitio, y él fue y compareció, y pues el show lo hizo el presidente, pero no las autoridades. Pero de eso a pedir que no hayan fondos o que ¿verdad? Se desfondeen en buen castellano el FBI y el Departamento de Justicia, pues es un largo trecho, porque definitivamente somos ¿verdad? Estados Unidos es una jurisdicción de ley y orden, y esas son las agencias que garantizan el ley y el orden y el cumplimiento con las leyes federales. Así que tenemos que tener mucho cuidado de montarnos en la ola por el hecho de que no estemos de acuerdo, ¿verdad?, con ciertas cosas que hacen las autoridades federales, y definitivamente no. Lo que hay es que verdaderamente poner los recursos y adiestrar a esos funcionarios del orden público para que sepan dónde está el límite de su poder y lo que pueden hacer y lo que no. El precedente que se crea con esta acusación al presidente Trump, bueno, pues eso es tema de... Eso lo estaremos hablando por los próximos años, pero hay que tener cuidado con eso de estar pidiendo defunding ni a la policía ni al FBI. Esas son las agencias que garantizan la ley y orden en todos los Estados Unidos. Bueno, ahí nos vamos con Juanjo. ¿Qué te parece esto? Esto es, si eso lo llegan a proponer, los Rosselló le caen a palo, pero es Mr. Trump. Y yo creo que es una barbaridad que le quitemos a nuestra Policía Federal y a nuestros fiscales federales autoridad o dinero o competencias para estar luchando contra el narcocrimen, contra la corrupción, contra los carjackers, contra todo eso. Sí, mira, la verdad es que, pues, como dijo Falfo, es Trump. O sea,
Trump tiene la habilidad de tirarse unas cosas, unas maromas, como dice el jíbaro aquí, dispararse unas maromas que a veces uno, en cualquier otro caso, cualquier otro político, cualquier otro líder local o estatal, mundial, nacional, pues sorprendería. En el caso de Trump, pues no sorprende. Claro, de ahí a que es obvio que no sorprende, tenemos que ir a la parte ¿verdad? Sustantiva de esto. ¿Cuán peligroso puede ser? No meramente de que se le pueda quitar los fondos a estas entidades o instituciones de ley y orden, ¿verdad? Porque estamos hablando de que aquí todos los que estamos en esta cabina somos personas pro ley y orden, pro policía, pro fiscalía, o sea, independientemente de que uno vea unas fallas, por supuesto, o sea, que siempre las hay, que siempre las van a ver, pero la realidad eso no quiere decir que sean instituciones claro, malas o corruptas. Pero más allá de la parte que tiene que ver con los fondos, mi preocupación, como repúcrata que soy, es que los seguidores de Trump entonces empiecen a ver a estas entidades como enemigos y claro, entonces se salga de control. No de que le griten, no que los miren mal, ¿verdad? Que los ataquen y que sabrá Dios qué más pueda pasar, una desgracia. Ahí es donde está el problema, porque cuando está hablando de quitarle fondos, está hablando de convertirlos en enemigos o decirle voy a quitar los chavos porque son nuestros enemigos. Y estamos hablando de que la gente que se tiró para el Congreso a formar aquel revolú en un día de Reyes, pueden hacer muchas cosas, Dios quiera que no, pero es ahí donde yo veo el problema principal, no tanto en si finalmente se da o no se da, o se materializa un recorte en algún momento. Es ese mensaje, precisamente a sus seguidores, bendito. O sea, da pena y da miedo. Eric. Pues mira, Luis, a mí definitivamente no me sorprende, obviamente, la línea de sus expresiones. Hemos visto ya quizás hace una semana antes o dos de que lo arrestaran, ya él estaba de alguna forma u otra, ¿verdad?, pautando cuál iba a ser su línea para, ¿verdad?, sobrellevar este supuesto ataque político injusto contra él. Lo que sí me sorprende es que específicamente haya hecho una expresión para tan siquiera incentivar o propiciar que una entidad tan importante como lo es un Departamento de Justicia y el FBI se han desbancado, ¿verdad?, sin fondo. Yo creo que la línea no me sorprende, pero sí en específico me sorprende porque estamos hablando de un expresidente, y si ahora está atacando directamente a un Departamento de Justicia, lo cual puede tener la consecuencia que muy bien Juanjo trae, ¿no? A mí no me sorprendería entonces ver ciudadanos de ahora para abajo normales, sacándole el dedo o no haciéndole caso a las entidades de ley y orden. Si eso es ahora, en esta etapa tan preliminar de este proceso, obviamente no debemos de sorprendernos que si en su momento, ¿verdad?, ya vamos a ver entonces a la figura de un juez muy activo tomando decisiones a través del caso, y si en su momento pues cayera, ¿verdad?, algún tipo de, ¿verdad?, de sentencia final, pues entonces pues la va a tomar contra el juez o contra el jurado, ¿verdad?, que en su momento, porque ya vemos que cada etapa del proceso, dentro de su estrategia, él va a, ¿verdad?, de una forma u otra, a hacer ataques políticos directos, y si lo hizo ya con el Departamento de Justicia y en este caso los agentes ¿verdad?, del FBI, no me sorprendería que igualmente lo haga a través del proceso judicial. Me sorprendería aún más que lo haga contra un jurado, si es que se va por esa línea, o contra el juez en su momento. Vamos ahora a poner la semana en perspectiva. Las 20 noticias están ahí. Para ti, Alfonso, ¿cuál fue la noticia de la semana, la más importante? Bueno, para mí definitivamente la noticia que estábamos discutiendo, o sea, la noticia de verdad de la acusación al presidente Trump, definitivamente es algo que sacude el sistema democrático de los Estados Unidos, independientemente uno esté a favor o en contra, pues es una acusación contra la posición más importante, ¿verdad?, del mundo, ahora mismo la posición política más importante del mundo. O sea que definitivamente esa noticia es importante, porque el resto, Dávila, el resto es otra semana más de vivir en la colonia, el resto es otro ejemplo más de los intentos de aquellos que quieren perpetuar el status quo a cuesta del bolsillo y de la calidad de vida de los puertorriqueños, y seguimos viendo cómo las cosas se siguen deteriorando. Y como pueblo no queremos tomarle acción y exigirle al pueblo, a los políticos, que se haga cumplir la voluntad del pueblo de Puerto Rico, porque es más fácil quedarnos en la pelea pequeña. Pues no.
lo que estamos viendo es otro ejemplo más de la desigualdad de la colonia, del discrimen de la colonia y de cómo el ELA cada día más lo que nos está es empujando fuera de Puerto Rico y dejando a los más vulnerables en una situación de indefensión. Esas son las noticias de esta semana, más allá del presidente, de la acusación al presidente Trump. Juanjo. Mira, obviamente, ¿verdad? La noticia de lo de Trump, es y será por mucho tiempo la principal noticia, no es para menos. Yo voy a tomar 3 rapiditos que yo creo adicionales que debo comentar. Una, me parece que Juan Zararroba, perdóname, es Zaragoza, pero yo creo que es Zararroba porque me robó mi reintegro, se lo robó a mucha gente porque eso no es dinero que eran de dádivas, ni de bonos, ni de nada de que me estuvieran regalando, es dinero que le dimos de más al gobierno y se quedó con ellos y ahora se está asegurando de que tampoco me den un alivio contributivo. Así que para mí, de Zaragoza a Zararroba, yo creo que ya está bastante clarito. En el caso, creo que vale la pena mencionar, y me alegro que lo hayas puesto en las noticias de la semana, de que no hay quejas por el sistema de lancha, de transportación en lanchas a las islas municipios, porque ese siempre es una cantaleta de año tras año tras año, y ahora que está privatizado, ese sistema está funcionando. Es un sistema más que ha funcionado bajo manos privadas, y yo creo que es importante reconocerlo. Y falta mucho por hacer. No quiere decir que está perfecto, pero creo que es una extraordinaria noticia que en un momento donde el COVID ha ido bajando y la gente se está moviendo más a pariciar y a pasar buenos fines de semana en las islas municipios, que no tengamos ese mar de quejas, me parece fantástico. Y por supuesto no puedo dejar fuera la iniciativa de Memo. Yo creo que todavía no he encontrado a nadie que esté de acuerdo con esto de dejar solamente, o sea, que no puedan pagar con cash. Yo creo, me parece que es incluso, es absurdo, o sea, en eso me tendrías que obligar entonces a tener cuenta de banco. ¿Qué es lo que pasa con Memo? ¿Lo dejaron caer en la sala de partos cuando nació? ¿Qué es lo que tiene ese muchacho en el cerebro? Pues yo no sé, pero yo creo que pasa mucho en la legislatura de que, y lo he visto por muchos años, no de ahora, de que quieren ese llamado box score, quieren aparecer con muchas medidas, y a veces, y en ocasiones demasiadas veces, se radican cosas que no llevan el análisis, no llevan a lo práctico, y en este caso ni siquiera el gobernador está de acuerdo con la iniciativa. Eso es así. Eric. Pues mira, Luis, yo quisiera hablar de 2 noticias. La primera es la que, ¿verdad?, se trae de que los jóvenes de alguna forma u otra, ¿verdad?, pues no están interesados en tener hijos o no más de uno. Yo creo que eso es algo que hay que tomarlo bien, ¿verdad?, bien delicado y con mucha sensibilidad, porque parte de ello surge de una alegación previa donde hay muchos jóvenes que se sienten que no empieza a que se preparan o, ¿verdad?, o estudian, etcétera, cuando van a los trabajos, pues lamentablemente, ¿verdad?, estamos en una sociedad que el desarrollo económico no es sostenible como para que ellos tengan, ¿verdad?, esos ingresos que a su vez pues les permitirá estar cómodos, ¿verdad?, tener una familia grande, y pues ante eso pues deciden, ¿no?, como uno dice, pues limitarse quizás a uno o no tenerlo hasta que, o sea, y es que esa forma de ver está atada al desarrollo económico del país. En cuanto al proyecto de Memo, tengo que diferir grandemente. Si hay personas que están de acuerdo de esa iniciativa, yo creo que se llevó el mensaje de una manera bien errónea. Lo único que se perseguía con ese proyecto era buscar una manera para incentivar a los comercios de que aquellos que quisieran de una forma u otra, pues que se unieran a eso a cambio, ¿verdad?, de un crédito contributivo, que a su vez esa iniciativa pues iba a ayudar quizás a tener unos negocios más seguros para todos, lavado de dinero, ¿verdad?, evasión contributiva, etcétera. Ahora, sí tengo que decir que la postura que más me sorprendió, porque entiendo que la más nefasta, es la que asumió el propio Centro Unido de Detallistas, porque si tú miras bien las razones que traen, todas y cada una se atendieron en ese proyecto, y segundo, si tú me preguntas a mí, no lo descartan de ninguna manera, porque lo que traen es una razón, y aquí que me corrija el que me vaya a corregir. Yo creo que todos los procesos y servicios en las compañías privadas, todos de alguna forma u otra dependen de la tecnología, y cuando se cae la tecnología, ¿tú sabes lo que hacen? Se van manual, ¿sabes? Esa razón que ella trae, que si María, aquello, lo otro, mira, eso no tiene que ver con el proyecto, así que yo creo que fue una iniciativa que se descarriló, ¿verdad?, por las razones que fuera. Yo creo que no hubo realmente una comprensión de tan siquiera cuál era la intención, así que difiero bastante, porque yo te puedo decir, yo voy a muchos comercios donde no me aceptan cash. Ahora mismo yo voy al Choliseo, voy a Coca-Cola, no me aceptan cash. Así que no es una medida tan descabellada como la han querido hacer ver, es una cuestión de comprender cuál era el motivo y la razón detrás de este proyecto.
Pero que sea porque gracias a ellos ustedes quieren, no tres. porque se lo impongan por ley. Es que era voluntario, es que es voluntario, esa es parte O sea, ¿qué necesita una ley para que sea voluntario? Porque hay que muchos- pasen, ya tenemos que cerrar, señores. Gracias a los tres por estar un Jueves Santo con Gracias, nosotros gracias, aquí, David. mis amigos. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos todos los días de 12 del mediodía a 2 de la tarde aquí en La Mirilla. Les recordamos que mañana no hay Mirilla, mañana la programación especial por ser Viernes Santo es de Noti1, eso es programación religiosa, pero los invitamos a estar nuevamente con este servidor. Les doy el servicio de noticias el sábado que viene y luego el próximo lunes a las 12 del mediodía. Por ahí viene Carmen Jovet, Zulma Rosario y Quique Cruz. No se retiren, siga en sintonía con Noti1.